nervioso. Y también, antes de poder contestar la pregunta, tienen que registrarse. Pueden registrarse con el propio correo que ya tengan predeterminado. Simplemente para ver cómo están y poder tener una idea de qué tan preparados están para la clase. Buenas noches, disculpe una consulta. ¿Dónde dijo que aparecía? Voy a compartirles el link. Voy a ver, profesora, ¿se los podrá mandar directamente al WhatsApp? Sí, ¿Al correcto, grupo ya de se los WhatsApp? envié al WhatsApp. Ok. ¿Mandó el link o allá mismo en la plataforma aparece? Que no. Las dos opciones son viables. Ya se compartió el link en el WhatsApp para poder Sí. colocar una nota en el área izquierda. La parte inferior van a ver una notita, allí dice notas adhesivas. Escogen una notita y simplemente arrastran ya en el tablero y escriben la información que tengan acerca de que conocen del sistema nervioso. Luis, ¿te parece bien que lo proyectes para que vayas explicando? Ay, sí, claro que sí. Bien, esta es la aplicación. Bueno, esta es la lluvia de ideas del sistema nervioso. Aquí en la parte de la izquierda dice notas adhesivas. Le dan clic, toman un color, por ejemplo, este que es el salmón. Le dan aquí a arrastrar y ya podrán escribir la información que tengan, que quieran compartir. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela saber. Ok, voy a hacer un ejemplo para lo que mi compañero explicó. Pues ya yo coloqué aquí mi notita, como él dijo. Mi notita es la color amarilla. Yo simplemente le doy doble clic y digo que conozco el sistema nervioso. Por ejemplo, digamos que yo puedo decir es el cerebro. Entonces yo lo coloco allí, lo escribo y esa es como la idea que yo conozco o tengo sobre el sistema nervioso. Y así nos va a aparecer incluso quién lo copió allí. Y de esa manera vamos estructurando la información sobre el tema de hoy. Una consultita. No sé si a mis compañeros, por lo menos el link me manda directo como a una página general, como a la de inicio, pero no específicamente a donde están ustedes. Y ya te registraste. Ya pude acceder. También en tal caso de que si a alguno le cuesta entrar, también pueden dialogarlo aquí, encienden su micrófono y también nos pueden decir qué entienden por el sistema nervioso o qué conocen de este. Y los que pueden entrar, pues también lo pueden escribir allí en su notita.
Ok, ya podemos empezar a ver algunas respuestas. El Naidelin, para mí el sistema nervioso es el que controla todo el cuerpo. A través de él podemos enviar y recibir mensajes para que podamos movernos, sentir o pensar. Está muy bien. De Jean Batista es el encargado de controlar el cuerpo. Muy bien. Irving Rodríguez es el encargado de manejar y controlar las acciones de nuestro cuerpo. Muy bien. Lo que podríamos hacer, doctora, es que mientras continúan llenando el mural de lluvia de ideas, podríamos continuar explicando el resto de actividades. Correcto. ¿Se ve la planificación? Sí, Luis. Sí, sí, Ok. se Sí. observa. Sí Bien. se ve. Esta sería la planificación que vamos a trabajar durante este mes que vamos a cursar la clase de anatomía humana. Básicamente van a ser 4 clases de 4 horas cada una. Las clases, bueno, serían lo que son los viernes de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y bueno, hoy es la clase de reposición por el Viernes Santo, que fue la semana pasada. Una descripción breve del curso es que va a ser una asignatura de anatomía humana que va a proporcionar los conocimientos fundamentales sobre la estructura del cuerpo humano, abordando los sistemas anatómicos desde una perspectiva funcional y aplicada al campo de la salud ocupacional, enfatizando la relación entre la anatomía, la ergonomía y la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud. También vamos a tener que, como justificación del curso, el conocimiento anatómico va a ser esencial para los profesionales de la salud ocupacional, ya que permite identificar riesgos asociados a posturas, movimientos repetitivos y condiciones laborales que afectan la integridad física del trabajador. Como objetivo general del curso vamos a tener una comprensión de la estructura y organización del cuerpo humano, tratando de relacionar los sistemas anatómicos con su función y su aplicación en la prevención de riesgos laborales. Y como objetivos específicos, identificar los principales sistemas del cuerpo humano, describir la estructura y función de órganos y tejidos, relacionar la anatomía con la ergonomía y la salud ocupacional y analizar los factores de riesgo biomecánicos en el entorno laboral. Ya hablando del contenido del curso, la primera clase que sería hoy, vamos a tocar lo que es el sistema nervioso.
con sus diferentes componentes, organización, sistema nervioso central y periférico, meninges, líquido cefalorraquídeo, médula espinal, pares craneales y sistema nervioso autónomo. La siguiente clase tendríamos lo que es el tema central, que es el sistema cardiovascular y el respiratorio, tocando lo que es anatomía del corazón, la circulación sanguínea, sistema linfático, vías respiratorias y pulmones y pleuras. La clase número 3 sería el sistema digestivo y glándulas asociadas, que en esa tenemos la cavidad oral, el esófago, estómago, intestino, hígado, páncreas y el vaso. Y como parte de la clase número 4 sería el sistema urinario y reproductor, que abarca riñones, vías urinarias y aparato genital masculino y femenino. Como parte de los recursos didácticos que vamos a utilizar van a ser presentaciones multimedia, vamos a utilizar imágenes que sean similares a los modelos anatómicos, utilizaremos Canva, la plataforma virtual, guías didácticas y la pizarra digital. También podríamos utilizar lo que es la terminología anatómica en inglés. Y acá abajo, bueno, ya sería un desglose del plan del curso, la primera sesión, que es hoy 6 de abril, que el tema sería, bueno, el sistema nervioso. Aquí podemos ver las actividades académicas, la exposición guiada con Canva, elaboración de esquemas del sistema nervioso y reconocimiento de estructuras, análisis de funciones nerviosas, la lluvia de ideas que se está realizando. También una actividad de investigación que les invito a que puedan hacer sería una búsqueda breve de cuál consideras que son los sistemas del cuerpo humano más importantes. Y ya entonces los estudiantes reunirían 4 sistemas y se encargan de definirlos. También pueden realizar un mapa mental simple sobre el sistema nervioso y sus estructuras, que eso hablaremos más adelante como parte del taller final. La segunda sesión, que es el 10 de abril de 2026, tocaríamos el tema central del sistema cardiovascular y respiratorio. También tendríamos las actividades académicas, que es el desarrollo de una clase magistral participativa apoyada por recursos visuales para explicar la anatomía del corazón y el proceso de la circulación sanguínea. También elaboración de esquemas funcionales donde los estudiantes representen el recorrido de la sangre y el proceso del intercambio gaseoso. También tendríamos actividades sumativas como la realización de dibujos del sistema cardiovascular y o respiratorio, ya enfocándolo más que nada en un trabajo individual donde se realiza un dibujo del sistema de preferencia del estudiante, ya sea el cardíaco, el pulmonar, y reconocer las estructuras anatómicas de este. Como parte de la tercera sesión, esta sería el 17 de abril de 2026. El tema central sería el sistema digestivo. Y aquí como actividades académicas tocaríamos lo que es la elaboración de mapas conceptuales detallados sobre el proceso digestivo desde la ingestión hasta la absorción, identificación y análisis de las funciones específicas de cada órgano del sistema digestivo mediante recursos visuales y discusión guiada sobre la importancia de la nutrición en el rendimiento laboral. También como una actividad de investigación podría ser la investigación sobre los trastornos digestivos más comunes en los trabajadores, ya sea la gastritis, el reflujo, las úlceras, que se relacionan también con el estrés y con los horarios laborales. Y ya como una actividad sumativa podríamos realizar con la aplicación Kahoot, un taller de preguntas a los estudiantes del tema previamente explicado para evaluar conceptos y aprendizaje que hayan obtenido durante la clase. Y como cuarta sesión y última sería el sistema urinario y reproductor, que aquí tendríamos como actividades académicas la explicación detallada del funcionamiento renal y su papel en la eliminación de desechos mediante una clase interactiva, análisis de esquemas anatómicos del sistema urinario y reproductor, una reflexión guiada sobre la importancia del autocuidado en la salud integral, y como actividades de investigación tendríamos investigación sobre las enfermedades urinarias y reproductivas relacionadas con condiciones laborales y qué factores pueden incidir en estas, ya sea la deshidratación, la exposición a químicos o la ergonomía. También una elaboración de un breve informe académico, una discusión sobre la importancia de la hidratación
y la higiene y prevención en el entorno laboral y una propuesta de medidas preventivas en salud ocupacional. Y como actividad sumativa tendríamos una realización de un mapa conceptual del sistema urinario y reproductor, tocando los temas centrales más importantes de cada sistema, que este sí se podría desarrollar como un trabajo grupal. Aquí está un resumen breve de cómo se realizaría la evaluación del curso. Tenemos como criterios los quizzes, que serán en la clase 2 y 3 y tendrán un valor del 10%. La actividad de extensión previamente descrita por el compañero William, que será para la clase número 2, tiene un porcentaje del 15%. Los talleres que se van a desarrollar al final de la clase 1, 2 y 3, que tienen un valor del 30%. Casos clínicos que se desarrollarían en la clase número 3, que van a tener un 10%, y el proyecto final, que es el modelado anatómico y la importancia en la salud ocupacional, el 25 y 10% para un total del 100%. Las bibliografías recomendadas, las bibliografías sugeridas y complementarias en inglés. Y bueno, esto sería más que nada la planificación analítica que vamos a tocar durante este mes que estaremos con ustedes. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Entonces, el quiz para la otra clase. Para el viernes 10. El quiz sería el viernes 10 y el segundo sería el otro viernes 17. Eso sí tienen una ponderación. El de hoy era diagnóstico, pero el que se realizará el viernes y el próximo viernes sí tienen un porcentaje de la nota final. ¿Alguna otra duda? Otra consulta. ¿Las actividades se van a hacer grupales o individuales? Habrá actividades grupales e individuales. La de hoy, que será al final de la clase, esta sí va a ser grupal en grupo de 3. Otras más adelante sí serán de carácter individual, pero en nosotros les notificaremos cómo se realizaría la actividad. Una consulta, la información de los quiz va a estar en plataforma. Es que se me fue la señal, no escuché. De hecho, la clase número 1 ya está en la plataforma, la que vamos a dar ahorita. Correcto, si no hay consultas, entonces procedemos con la clase.
Ok, chicos, vamos a avanzar con la clase. Entonces, nuevamente, pues bienvenidos al curso de anatomía. Esta clase se basa en el sistema nervioso. ¿Puedes pasar las diapositivas, por favor? Si igual ustedes tienen alguna duda, una pregunta, pues no se queden con estas. Nosotros estamos aquí para resolverlas. Bueno, hablemos del sistema nervioso. No vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a tratar de explicarles como los puntos más importantes de este sistema o de este órgano, porque como ustedes han escuchado, ustedes en algún momento estudiaron en el colegio o en algún momento de su vida, pues el sistema nervioso es el que controla todo el cuerpo, como muchos ya colocaron en la lluvia de ideas. Y para eso también necesitábamos como ideas que ustedes tenían, pues para nosotros empezar la clase con esto. Pues el sistema nervioso, como hemos explicado también en la lluvia de ideas, pues un conjunto de órganos y estructuras que él lo que hace es recibir, procesar e interpretar información para coordinar las respuestas que el mismo organismo produce. Entonces, este sistema se conforma con una red muy especializada que se encarga de recibir los estímulos, los procesa y genera una respuesta para que nosotros ejecutemos acciones. Siguiente, porfa. Entonces, también el sistema nervioso está organizado o tiene una organización general de acuerdo a las funciones que realice. Entonces, se van a estar basadas en 3 niveles. Por ejemplo, tenemos un nivel estructural donde el sistema nervioso se va a dividir en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Cada uno de estos hace funciones diferentes. Entonces, de acuerdo al nivel de función de lo que el cuerpo haga, va a ser tanto sensitivo o motor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una función de sentir cosas y otra cosa de ejecutar acciones, y por eso también se divide de esta manera. Y cuando también tenemos el nivel de integración, donde van a estar la actividad refleja y la actividad consciente, es decir, de acuerdo a dónde está la función de esta, pues también en el sistema nervioso se van a ejecutar acciones diferentes. ¿Puedes seguirla, por favor? Entonces, ¿qué es el sistema nervioso anatómicamente? Pues el sistema nervioso está constituido por el cerebro, por el cerebelo, por la médula espinal, por la columna vertebral, el bulbo raquídeo y todos los nervios espinales que están conformados. Cada uno de estos va a estar clasificado en secciones diferentes y cada uno hace funciones diferentes, pero en conjunto forman el sistema nervioso para poder hacer todas las actividades que nosotros hacemos cotidianamente. ¿Puedes pasarla, porfa? Entonces, ahora sí necesitamos como dividir lo que es el sistema nervioso para poder ejecutar o ir definiendo las funciones que éste realiza. Primero tenemos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es, por decirlo en resumidas palabras, es el que hace el control de todo el cuerpo. Este está formado por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Pero cuando escuchamos a veces, ¿qué es el encéfalo? ¿Qué forma el encéfalo? Bueno, el encéfalo, como podemos ver en la imagen de la izquierda, está formado por el cerebro, por el diencéfalo, por el tronco encefálico y por el cerebelo. Y la otra estructura que forma el sistema nervioso central es lo que es la médula espinal. Entonces, estas estructuras también como cada una depende de la otra y todas son importantes. Cuando una de estas falla, algo patológico sucede en el cuerpo. También tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios espinales y los nervios craneales. ¿Cuáles son sus funciones? Es conectar al sistema nervioso con todo el cuerpo. Es decir, ellos llevan información tanto sensitiva como motora para que el cuerpo realice pues sus acciones. Siguiente.
También tenemos otro sistema dentro de esto, que está el sistema nervioso somático. Este sistema lo que hace es llevar el control voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero mover un brazo, yo estoy ejerciendo un control sobre eso, o sea, algo voluntario. Yo quiero agarrar la mesa, eso es un control voluntario. Entonces, todo eso está controlado por este sistema. Este sistema nervioso inerva todos los músculos del sistema esquelético. Entonces, todas las acciones se producen en esta. Uno de estos ejemplos de lo que hace este sistema, lo que son los movimientos de las extremidades, el dolor, la sensibilidad. Yo para retirar un brazo, para estirarlo, si toco algo que está caliente, pues todo eso, el sistema nervioso somático es el encargado de controlarlo. Es decir, también que este sistema nos va a conectar como con el exterior, porque nosotros dependemos de lo que él haga para nosotros también procesar una información de lo que está en el exterior para que el cuerpo tenga una reacción. Algo también de este sistema es que si suceden patologías tanto sensitivas como motoras, son aquellas que se van a ir manifestando más que todo con la edad. Por eso es que a veces vemos personas que tienen problemas para caminar o tienen alguna lesión. Entonces, dependiendo de dónde está esto, pues podemos descifrar pues dónde está el origen de las lesiones de estos pacientes. Por eso cuando lleguen pacientes o simplemente cuando estén en un campo laboral donde ustedes vayan a ejecutarlo, pues así mismo ustedes también pueden identificar más que todo dónde se van produciendo las lesiones. Siguiente. Entonces, ahora tenemos el sistema nervioso, que es todo lo contrario. El sistema nervioso autónomo, es decir, aquel que ejerce un control involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Pues es algo que yo no puedo controlar. Por ejemplo, yo no puedo controlar que el corazón lata. Si yo le dijera al corazón lata, no puedo hacerlo. Entonces, el sistema nervioso autónomo se encarga de eso, de producir sus propias funciones de forma autónoma, sin pedirle permiso a nadie. Entonces, este sistema nervioso se va a dividir tanto en simpático como en parasimpático. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra simpático? Creo que algunos o muchos habrán escuchado decir que no, el simpático, no, el parasimpático. Bueno, el sistema simpático es aquel como que inicia todas las acciones del cuerpo o las pone en actividad. Entonces, el sistema parasimpático, como el nombre lo dice, lo que hace es o sea, está al lado del simpático, es el que lo controla. El simpático es el que, por decirlo así, pone a correr algo o pone a correr la persona y viene el parasimpático y lo viene controlando. Oye, cálmate en este caso. Entonces, como podemos ver en la imagen, podemos ver que el sistema simpático va a ejecutar diversas funciones, como cuáles, va a dilatar la pupila, pero ¿qué va a hacer el sistema nervioso parasimpático? Lo contrario, si uno lo dilata, entonces el parasimpático lo que va a hacer es contraerla. Igualmente como en los demás órganos, en el caso del corazón, el sistema simpático lo que va a hacer es que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué va a hacer entonces el sistema parasimpático? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando tenemos la vejiga, pues empieza a retener orina. ¿Qué hace el sistema parasimpático? Pues lo empieza a contraer. Entonces, siempre uno va aunado al otro, o sea, uno siempre va acompañado del otro. Uno inicia una acción y el otro va a contrarrestar estas acciones para que todo esté en equilibrio. De eso se basa estos sistemas, pues, que uno inicie y el otro contrarreste la acción que está haciendo esta función en el órgano, pues. Otra importancia clínica de esto es que ellos van a regular lo que son las funciones vitales del organismo. También muchos medicamentos también van a actuar sobre este sistema y pues un desequilibrio de estos pues va a provocar muchas manifestaciones patológicas.
Y bueno, si ustedes igual al final de la clase tienen alguna duda sobre esto, pues pueden consultarlo también. Vamos a seguir avanzando. Entonces, otro sistema que tenemos también es el sistema reticular. El sistema reticular quizás no sea muy escuchado, pues porque es algo como algo más fino, pero pues él está situado en lo que es el tronco encefálico y sus funciones están en lo que es la regulación del sueño y la vigilia, lo que es modular el dolor, el estado de alerta y un punto clínico para como conocer lo que hace este sistema es que si una de estas lesiones se produce en este tronco encefálico, donde más que todo está el centro de este sistema reticular, pues el paciente tiene una alteración del nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque ahí están situados una red de neuronas que pues producen todas estas acciones. Y como cuáles, las que acabo de mencionar, el sueño y la vigilia, el dolor, también el estado de alerta y la conciencia. Son una de las cosas que este sistema reticular pues ejerce acción. Siguiente. Ok, ahora vamos a pasar sobre el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario en verdad es como un poco como difícil o es bastante, por decirlo así, complejo, porque el sistema embrionario, si hay un defecto en este, pues la persona va a nacer con algunas limitaciones o incluso va a nacer con alteraciones anatómicas en este caso. Entonces, cuando hablamos del desarrollo embrionario, también es importante conocer lo que es la neurulación. La neurulación es el proceso donde el ectodermo, que son una de las capas embrionarias, pues forma lo que es el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso entonces va a producirse a partir del ectodermo. Entonces, esta tiene capas que van, para no ser tan profunda, tiene una placa neural, un surco neuronal y el tubo neural. Entonces, el proceso embrionario va a iniciar desde el día 22 al día 28 aproximadamente y se va a formar pues lo que es el sistema nervioso, o sea, para dar inicio. Otro punto importante de este punto es que creo que hemos escuchado lo que es la espina bífida. También cuando hay niños que nacen con espina bífida, que es una prominencia pues como tal de la médula espinal, es porque hay un defecto en estos procesos. Entonces, es pues importante también conocerlo. ¿Por qué? Todo eso se dio por un desarrollo embrionario. Puedes pasar a la siguiente, porfa. Entonces, algo también a nivel embriológico son las vesículas cerebrales. Las vesículas cerebrales son dilataciones del extremo encefálico del tubo neural, que esto va a dar inicio entonces al cerebro o al encéfalo. Recuerden que el encéfalo era el cerebro y la parte más que todo superior de nuestro sistema nervioso. Entonces, estas vesículas cerebrales se van a empezar a formar desde la quinta semana de gestación en el embarazo. Y pues estas son importantes pues para lo que es el desarrollo adecuado del sistema nervioso central. ¿Puedes pasarla, por favor? Ok, ahora hablemos de las capas meningias. ¿Alguno de aquí ha escuchado las capas meningias? Quiero escuchar a alguno de la clase para ver si alguien ha escuchado las capas meningias. ¿O qué han escuchado de eso? Las meninges. ¿Alguien en la clase? Son las que se encargan de proteger el cerebro. Ok, excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere hablar de las capas meningias? ¿No? Bueno, como nuestro compañero pues mencionó,
las meninges son capas que se encargan de proteger el cerebro. Son capas tan pero tan delgadas que es difícil identificarlo o observarlas a simple vista cuáles son las tres capas. Entonces, a nivel del cerebro, entramos desde el cráneo. Entonces, bajamos, vamos a encontrar la primera capa de la parte exterior a la parte interna. Ok, bajamos, tenemos la primera capa es la dura madre, que es la capa más externa y es bastante resistente. Esta capa está formada por un tejido conectivo y pues va a proteger el cerebro a nivel externo. Entonces, luego tenemos una segunda capa que está en el centro, que se llama la capa aracnoides. Esta es la capa intermedia, es delgada y es muy semejante a una telaraña. Por debajo de ella está el espacio subaracnoideo, que es donde contiene el líquido cefalorraquídeo. Por eso es esa forma de telaraña, porque por esa capa fluye todo el líquido cefalorraquídeo, que es importante para nutrir el cerebro, para eliminar desechos. El líquido cefalorraquídeo también nutre todo el sistema nervioso y pues le hace un equilibrio como tal. Y la última capa, tenemos la capa, se llama pía madre, que es la que ya está en contacto entonces con el cerebro. Esta es la capa más interna, es también muy delgada y está heredada directamente, pues como mencioné, del cerebro. Esta está en contacto pues de todos los surcos y los pliegues cerebrales. En la capa aracnoides también es importante que ustedes conozcan que aquí, aparte de estar en donde fluye, donde pasa el líquido cefalorraquídeo, también se alojan también los vasos sanguíneos. Y por eso, pues, dentro de estas capas, cuando una persona recibe un golpe, tiene un accidente, un trauma que sea contundente, pues, y sea más que todo en la cabeza, pues, se dan acúmulos de sangre. Y de acuerdo a donde esté la localización o donde se haya formado los coágulos de sangre o el acúmulo de sangre, pues se va a estar afectada una de estas estructuras. Y pues va a provocar diversas situaciones patológicas, pero es importante ustedes que conozcan estas tres capas. La duramar, la capa más externa, la capa media, aracnoides, y la capa más interna o contacto con el cerebro, pues la pía madre. Como nuestro compañero, protegen al sistema, o en este caso al cerebro. ¿Puedes pasarla, porfa? Ok, entonces habíamos hablado del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo le da una protección mecánica al cerebro, de amortiguarlo, de nutrir al sistema nervioso, de eliminar los desechos, de mantener una presión intracraneal estable. Entonces, este líquido cefalorraquídeo va a fluir, o sea, va a estar en la parte de los que son el sistema ventricular. El sistema ventricular contiene todo este líquido cefalorraquídeo y está formado por el ventrículo, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Pasa a la siguiente, porfa. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, mencioné ya sus funciones. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo se comunican los ventrículos? Los ventrículos se van a estar comunicando de acuerdo a los forámenes o a los conductos que están allí. Por ejemplo, pasa la imagen anterior. Ok, entonces, los ventrículos laterales van a conectarse con el tercer ventrículo a través del agujero o el foramen intermedio o el agujero de Monro, que ahí no se ve mucho, pero en la otra diapositiva se puede observar. Entonces, como allí también lo dice, aquí tenemos los ventrículos laterales, que luego está un
un foramen intermedio que va a conectar al tercer ventrículo. Luego hay un conducto cerebral que conecta con el cuarto ventrículo hasta ya caer pues al tronco y como tal a la médula espinal. Pero todos, ¿cómo se conectan? A través de conductos. Conductos que cada uno tiene un nombre. Pasa a la siguiente. En la siguiente pues se puede como ver más que todo el proceso donde el líquido cefalorraquídeo que está en los plexos coroideos se va a producir allí en los plexos coroideos. Luego, este líquido pasa a los ventrículos laterales, como vimos en la imagen anterior. De los ventrículos laterales va a pasar a través del agujero de Monroe. Este va a conectarse entonces al tercer ventrículo y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo entonces está el acueducto de Silvio. Y pues hasta que ya pasa a todo lo que es la médula espinal o la cavidad del espacio para que toda la médula espinal pues esté lubricada, por decirlo, o amortiguada, ya va a pasar entonces por los diferentes agujeros que continúan hasta que llegue al espacio suramnoideo y nuevamente empiece nuevamente el ciclo, donde ahí es donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Pero importante de esta presentación, ¿dónde se produce? En el plexo coroideos y donde se va a reabsorber en el espacio suramnoideo. Entonces, como pregunta de quiz, quizás más adelante o de un taller, ¿dónde se producen los plexos y dónde se reabsorbe? En el espacio suramnoideo. Siguiente. Ok, hablemos de las sustancias gris y de la sustancia blanca. ¿Alguno sabe qué es la sustancia gris y la sustancia blanca? ¿O alguno ha escuchado algo de qué es la sustancia gris y la sustancia blanca? ¿No? ¿Nadie? Bueno, en resumido, pues la sustancia gris está formado por un sistema de células o un conjunto de cuerpos que estos forman cuerpos neuronales, dendritas y axones. Pero ¿qué hace la diferencia de que se llame sustancia gris y sustancia blanca? En la imagen podemos observar que hay una partecita como más oscura. Las partecitas más oscuras se llaman sustancia gris y la sustancia gris es justamente porque tiene escasez de mielina. Entonces, más adelante en otras diapositivas se van a hablar más de esto, pero es como para que lo conozcan. Escasez de mielina es sustancia gris y todo lo contrario. Entonces, cuando hay abundante mielina es porque es sustancia blanca. Es importante mencionar que la sustancia gris va a ser diferente de acuerdo a dónde esté localizada. Por ejemplo, en la corteza o en la parte cortical de la sustancia gris va a estar ubicada en la parte superficial, como lo estamos viendo en esta imagen, que está en toda la parte superficial del cerebro. Cuando estamos a nivel nuclear, o sea, una parte más profunda, la sustancia gris va a estar en lo profundo, o sea, en el centro. Y en la parte medular, pues en la médula espinal también va a estar ubicado en otra localización. Siguiente. Ok, esta imagen es también como un poco compleja, pero es solamente como para que identifiquen las neuronas de la corteza cerebral, que van a estar divididas a nivel primario, que son las sensoriales. Vamos a tener la corteza entonces sensorial, la corteza de asociación y la corteza motora, que más adelante también vamos a hablar de esto, pero en este sistema de neuronas, cada uno, y dependiendo de la ubicación, vamos a realizar acciones diferentes. Si está en la parte sensorial, pues un tipo de células está allí. En la parte motora también otro tipo de células y en la parte pues de asociación vamos a tener una mezcla de ambas que van a ejecutar acciones diferentes. Pásala. Entonces,
La corteza cerebral. Una de las, como la imagen clásica que vemos siempre, que vemos el cerebro y la corteza, es que identifiquemos cuáles son los lóbulos del cerebro y así identificar cuáles son las funciones. Tenemos un lóbulo frontal que se encarga pues del área motora del cuerpo. Este controla los movimientos, también es la parte del cuerpo de la representación de los contralateral de lo que se hace también. También tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Entonces, de acuerdo a dónde está ubicada también cada área del lóbulo, dependiendo en el área del lóbulo frontal, hay diferentes áreas, ya sea el habla, la extensión es la mano, las flexiones y ejecutar funciones como tal. En la parte occipital, que es la que vemos en la imagen más grande, el área pues naranja, pues es una de las áreas del cuerpo donde se controla lo que es el área de la visión. En el área pues temporal, ahí están lo que son las funciones como el habla y en la parte de entenderlo. Ahí hay unas estructuras o una parte anatómica que se conoce como área de Broca y área de Wernicke. En el área de Broca, pues este controla la producción del lenguaje y la formación de las palabras, y el área de Wernicke, que también creo que muchos lo han escuchado, pues este lo que hace es que se comprende el lenguaje hablado y escrito. O sea, son dos cosas diferentes, pero muchos tienen que ver con la comprensión y la ejecución de las palabras. Siguiente. Hablando de los núcleos grises cerebrales, estos también reciben el nombre de lo que son los ganglios basales. Estos son núcleos que, como tal, de la sustancia gris que ejercen funciones del movimiento. Entonces, ¿cuáles serían? El núcleo caudado, el núcleo putamen, el globo pálido y el núcleo subtalámico y también la sustancia negra. Siguiente. Ahora tenemos la sustancia blanca, ya habíamos hablado de la sustancia gris. La sustancia blanca es lo contrario, por decirlo así. Entonces, esta sustancia lo que para identificarla es que están cubiertas de mielina. Eso lo hace ricos en mielina y por eso son una sustancia blanca. Estos son esenciales para el sistema nervioso central y están ubicados en las áreas más subcorticales del cerebro. Y se van a producir por todos los axones, los axones, pues, que están cubiertos de fibras nerviosas. Pasa a la siguiente. También tenemos, pues, los núcleos cerebrales, como ya los mencionamos ahorita. En los núcleos cerebrales, pues, que son agrupaciones de sustancia gris, en lo más profundo del encéfalo, que va a hacer funciones motoras, de emociones, también las áreas endocrinas, sensitivas, y esto se va a estar formado ya sea por los ganglios basales, por el sistema límbico y también por el diencéfalo. En el encéfalo, este está formado por estructuras que también escuchamos bastante, como lo son el tálamo, que este se encarga del área sensitiva de la corteza cerebral, el hipotálamo también, que mantiene lo que es la homeostasis de la temperatura, el hambre, de la sed y de los ritmos circadianos. Y también tenemos la hipófisis, que es una glándula endocrina principalmente, y pues este va a liberar hormonas que va a ser estimulada también por otras estructuras endocrinas del cuerpo. Siguiente. Pues, y para culminar esta parte de las sustancias gris y la sustancia blanca, tenemos que las sustancias blancas, al estar cubiertas de mielina, estas van a ser vías nerviosas. O sea, la mielina es, como por decirlo así, es la que permite que haya más carretera para que el impulso nervioso viaje más largo. Entonces, esta sustancia blanca está formada por todos los axones mielinizados que contiene el sistema nervioso central y está
compuesta principalmente por 3 áreas, por fibras de asociación, por fibras de proyección y comisurales. Cada una de estas pues hace funciones diferentes, pero anatómicamente pues una de las cosas que más nos interesa es solamente que sepan cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la morfología interna del tronco del encéfalo y del cerebelo. Bien, el tronco del encéfalo, esta es una estructura crítica que va a conectar el cerebro con la médula espinal y funciona como una estación de relevo, por así decirlo, para las señales sensoriales y motoras, y también permite que controle el cuerpo las funciones vitales involuntarias. Lo que quiere decir que esta estructura cerebral se encarga de múltiples procesos, como lo es la respiración, el ritmo cardíaco, el sistema cardiovascular y también la percepción del sonido. Pero hablando ahora un poquito, traspolándolo a lo que nos interesa, ¿cuál es su importancia clínica? Imaginemos una situación. Imaginemos un paciente con un trauma cráneoencefálico, ya sea una lesión en la cabeza que afecte el cerebro, que este puede ser causado por accidentes, golpes, caídas, entre otros, y que este paciente desarrolle una herniación, que esto es cuando una parte del cerebro generalmente se desplace hacia abajo a través del agujero tentorial, que es una estructura del cerebro que separa lo que es el cerebro superior del tronco encefálico, y esta herniación entonces va a empezar a comprimir el tronco encefálico y a su vez va a empezar a afectar las funciones vitales. Una vez que se comprime el tronco encefálico, entonces las funciones esenciales que produce como la respiración o la frecuencia cardíaca, se van a ver comprometidas, lo que puede poner en peligro la vida del paciente. Y esta es la importancia del tronco encefálico, o también una lesión medular, que nos lleva a una interrupción de las vías largas, que son las trayectorias nerviosas que van desde el cerebro hacia la médula espinal y viceversa, que son cruciales para transmitir lo que son las señales motoras, ya sea el movimiento o las señales sensitivas que se encargan de la sensibilidad. O también otro escenario que podamos tener, un paciente que empieza a desarrollar un accidente cerebrovascular en un territorio específico que no se haya encontrado un camino de que se pueda reorganizar la circulación sanguínea de este área. Y un ejemplo de este podría ser un infarto de una arteria cerebral media, que nos va a dar entonces en el paciente una hemiplegia, que es una parálisis en el lado contrario a donde se realizó la lesión. Hablando un poco acerca de la composición del tronco encefálico, este se origina durante el desarrollo embrionario de 2 segmentos principales, que son el rombencéfalo y el mesencéfalo, y se ubica en la fosa posterior. Sus componentes principales son el mesencéfalo, que este se encarga principalmente de los reflejos visuales y auditivos. También está compuesto del puente de Barolio, que es una conexión directa con el cerebelo, y el bulbo raquídeo, que es el área que se encarga de los centros vitales. Y una perla importante que debemos mencionar es que este contiene la formación reticular, que es aquella que se encarga y mantiene el estado de conciencia. Como parte de su organización interna, esta presenta un modelo funcional con una región medial o motora, que se conoce también como eferente, y una región lateral o sensitiva, que se conoce como aferente. Y estas neuronas aferentes llevan la información desde los receptores del cuerpo hacia el sistema nervioso central, ya sea el cerebro o la médula, y las neuronas eferentes o motoras van a encargarse entonces de transmitir las respuestas desde el sistema nervioso central hacia los músculos y glándulas. Tiene una organización en columnas, ya sea somática, visceral o especial. En el caso de la somática,
Se conoce también como eferente somática general y su función es la inervación de los músculos estriados que derivan de los somitas. Y se encarga de los, como núcleos principales, tiene el tercer núcleo, cuarto y sexto que se encargan del movimiento de los ojos y el núcleo también número 12 que se encarga de la lengua. También tenemos el visceral especial, que su función principal es inervar los músculos que derivan de los arcos branquiales, ya sea de la masticación, de la expresión facial, la faringe o la laringe, y sus núcleos son el quinto, el séptimo y el núcleo ambiguo. Y ya hablando de la especial, tenemos como función principal de esta, que es el componente parasimpático del sistema nervioso autónomo, ya sea del músculo liso y de las glándulas. Y la clave que podemos mencionar de estos es que presentan una disposición segmentaria que va a correlacionarse con los pares craneales. Aquí tenemos una imagen didáctica donde podemos ver lo previamente mencionado. A la izquierda podemos ver lo que es el mesencéfalo, o el puente y el bulbo raquídeo, con su región medial, su región lateral y cómo la región medial va a tener su disposición eferente o motora y la región lateral su disposición aferente o sensitiva. Y cada uno de los núcleos que va a estar dispuestos en cada región. Hablando ahora de los núcleos grises, existen 3 tipos de núcleos grises. Tenemos los motores somáticos, que van a incluirse entonces el tercero, cuarto y sexto par. El tercero, el oculomotor, el cuarto, el troclear y el sexto, abducens, que también hablaremos de ellos más adelante, que se va a encargar del movimiento del globo ocular. El doceavo, que se conoce también como el hipogloso, que se va a encargar del movimiento de la lengua. Y los motores viscerales, que estos núcleos se encargan de controlar funciones que, por así decirlo, nosotros no decidimos conscientemente, ya sea cuando nos comemos una hamburguesa y entonces el cuerpo por sí mismo se encarga de realizar la digestión, o cuando estamos en una situación estresante, vamos al gimnasio, en una situación de peligro, celebra la frecuencia cardíaca. También está el núcleo dorsal del vago, que este es el que se encarga del sistema parasimpático para las vísceras del tórax y del abdomen. Y ya hablando de los sensitivos, entonces estos se encuentran en la región lateral del tronco y reciben información que viene del entorno que nos rodea hacia el cerebro. Un ejemplo clínico que podemos mencionar es que digamos que tengamos una lesión del sexto núcleo que ya previamente mencionamos, que se encarga del movimiento del globo ocular. Entonces podríamos tener una diplopia, que eso es que tengamos una visión doble. Y ahora vamos a mencionar su importancia clínica. Existen síndromes que pueden presentarse si tenemos una lesión en el tronco. Un ejemplo de este es el síndrome de Weber, que este es un ejemplo clásico de una lesión en la parte superior del tronco. Generalmente por un problema ya sea en la arteria cerebral posterior. Y entonces se lesiona el tercer par o motor ocular común, que va entonces a causar una caída del párpado, que el ojo va a estar desviado hacia afuera y podríamos tener también la pupila dilatada o midriasis en el lado de la lesión. Entonces, ¿qué tendríamos como resultado? Vamos a ver un paciente que nos llega con un ojo caído, desviado hacia la derecha y el cuerpo paralizado hacia la izquierda. En el caso de que estemos hablando de un síndrome de Wallenberg, este es bastante florido, por así decirlo, ya que hay una oclusión de la arteria cerebelosa posterior-inferior y se llama lateral también porque esta afecta la periferia del bulbo raquídeo. Entonces, sus manifestaciones van a ser déficits cruzados,
ipsilateral más contralateral. Entonces, ipsilateral podríamos tener, ipsilateral es el mismo lado de la lesión. Tendríamos una pupila pequeña, un párpado caído, dificultad para tragar y voz ronca. Tendríamos pérdida de la sensibilidad, ya sea de la temperatura o de la sensación del tacto en la cara. Y ya en el caso de lesiones en el lado contrario, tendríamos pérdida de la sensibilidad, ya sea del tacto, dolor, temperatura, en el lado contrario del cuerpo. Y una clave es la sensibilidad cruzada, ya que el paciente no va a sentir los pinchazos en la cara derecha, pero sí siente el cuerpo derecho, y viceversa entonces para el lado izquierdo. Aquí hay una pregunta didáctica. La pregunta es sencilla. Digamos, ¿una lesión vulvar lateral produce? La opción A, parálisis pura, síndrome cruzado, opción B, opción C, solo dolor, o opción D, solo visión. ¿Alguien quiere intentarlo? Ok, bien. Bueno, entonces, básicamente era lo que acababa de mencionar, que, bueno, era una lesión ya sea del síndrome de Wallenberg, que es en el bulbo lateral, y entonces nos presentaría un síndrome cruzado, que era la opción B. Ya hablando entonces de la sustancia blanca, tenemos tractos principales. Aquí tenemos el tracto córtico-espinal, que también se conoce como la vía piramidal, y se encarga de ser la vía del movimiento voluntario. Ya sea si yo decido mover las manos, patear un balón, agarrar un objeto, un vaso de agua, este es el sitio que se encarga de hacerlo. Su origen es la corteza motora del cerebro y básicamente entonces se encarga del motor, de los movimientos voluntarios que nosotros deseamos hacer. El tracto espinotalámico, que también se conoce como la vía anterolateral, es el sistema de alarma que nosotros tenemos, ya sea también, podemos decirle, nuestro estado de alerta o de supervivencia, que digamos que sentimos que estamos en una situación de peligro. Entonces, ella se va a encargar de transmitir esas sensaciones rápidas, ya sea dolor, temperatura, tacto grueso o amenazas. Entonces, ella va a responder rápidamente. Y el tracto final, que es el tracto lemnisco-medial, que se va a encargar entonces de ser un poco más preciso. Esta se encarga del tacto fino, ya que no permite saber que estamos tocando sin necesidad de verlo. Va a transmitir el tacto fino, la vibración, la propiocepción y saber dónde están, por así decirlo, nuestras articulaciones en el espacio. También, por así decirlo, si nosotros si nosotros cerráramos los ojos y nos escribieran algo en las manos, podríamos saber exactamente dónde nos escribieron esta palabra gracias a esta vía, la vía del lemnisco medial. Y también aquí tenemos la decusación, que se encuentra precisamente en las pirámides vulvares, y entonces esto nos permite lo que es el control contralateral. Ahora vamos a hablar un poco del cerebelo, que el cerebelo entonces va a tener divisiones que son la vermis, que nos permite el control axial, y también va a tener hemisferios que se van a encargar de lo que es las extremidades. Aquí podemos ver los hemisferios y las vermis, ya sea en su vista superior e inferior, y sus principales funciones van a ser la corrección del error motor y también el aprendizaje motor. Y muy importante recordar que esto no solamente inicia el movimiento, sino que también lo modula.
Hablando un poco acerca de la sustancia gris, esta se divide en 3 capas. Tenemos la capa molecular, que también conocemos como la capa superficial. Esta es la más extensa y se ve, por así decirlo, clara al microscopio, porque esta tiene pocos cuerpos celulares, como podemos observar aquí en la imagen de la derecha. Sería esta de aquí. Con respecto a las otras, sí se puede observar que esta tiene muchos más grupos celulares. Y también su contenido principalmente van a ser, por así decirlo, como copas de células Purkinje y fibras de otras neuronas. También va a estar la capa de Purkinje, que se conoce como la capa intermedia, esta que tenemos aquí. Su función principal va a ser la corrección del error motor y es la capa más delgada, pero por así decirlo, la más importante, porque está conformada solamente por una fila de cuerpos celulares gigantes en forma de frasco. Y la capa granular, o también conocido como la capa profunda, que es esta que está aquí abajito, que es la más interna y está densamente poblada por bastantes pequeñas células que podríamos llamar las células granulares. Y un dato curioso es que en esta capa de aquí se encuentra aproximadamente el 50% de todas las neuronas de todo el sistema nervioso central. Su función es recibir la información que llega desde la médula y el tronco y la envían hacia arriba, a la capa molecular para que las células de Purkinje lo puedan procesar. Ahora, hablando de la sustancia blanca, también en esta área también se conoce como lo que es el árbol vitae y tiene una conexión con lo que es la corteza, la médula y el tronco. Tenemos aquí también los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, que el pedúnculo cerebeloso superior es la principal vía de salida con conexión con el cerebelo y su función es enviar las correcciones del movimiento hacia la corteza cerebral para ajustar lo que sean las órdenes motoras finales. En el caso del pedúnculo cerebeloso medio, esta es la vía de entrada más grande y va a conectar directamente con el puente y su función va a ser informar al cerebelo sobre el plan motor que nosotros tengamos. Por así decirlo, lo que el cerebro quiere dentro de 10 segundos hacer. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, que es la principal vía de entrada que viene, por así decirlo, desde abajo. Y su función es llevar la información de la propiocepción, ya sea la posición real de los músculos y las articulaciones en el espacio. Ok. Ahora vamos a tocar lo que es el cerebelo y su morfología externa. Tenemos lo que son los engrosamientos, que también se le llaman intumescencias, que son regiones de la médula espinal que presentan un mayor diámetro debido a una gran acumulación de cuerpos neuronales y fibras nerviosas necesarios para controlar las extremidades. Y tenemos los engrosamientos cervical y lumbar. Y tenemos una relación con los plexos braquial, que es este que tenemos aquí a la izquierda, y el plexo lumbosacro que tenemos a la derecha. Hablando un poco de la morfología interna, ella tiene un canal central que es el conducto microscópico que va a recorrer toda la longitud de la médula espinal por su centro. Justo en esta área que vemos aquí que tiene forma de H en medio de la sustancia gris. Y su función clave va a ser contener y transportar el líquido cefalorraquídeo, el cual es vital para poder amortiguar, para nutrir y limpiar los desechos metabólicos que nosotros tengamos del sistema nervioso central. Hablando un poco de la sustancia gris, tenemos el asta anterior, que también se conoce como motoneurón alfa. Es la parte ejecutora de la médula. Y aquí van a residir entonces los cuerpos de las neuronas que van a dar las órdenes de contracción.
También tenemos el asta posterior o las aferencias sensitivas, que van a ser las puertas de entrada de toda la información que viene del exterior y del interior del cuerpo. Y su función va a ser recibir las señales de dolor, temperatura, si alguien nos toca, propiocepción, a través de las raíces dorsales. Y el asta lateral, que se va a encargar, que también es el sistema simpático, que entonces contiene los cuerpos de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Ok. La sustancia blanca, esta tiene dos vías, que es la vía ascendente, que la vía ascendente se compone del tracto espinotalámico, que por así decirlo es la vía de supervivencia, que lleva el dolor, temperatura y el tacto grueso. Y las columnas dorsales, que son las vías de discriminaciones, que llevan lo que es el tacto fino, la vibración y la propiocepción consciente. Y el tracto descendente o corticoespinal, que por así decirlo es el camino del movimiento voluntario, que este va a llevar lo que son las órdenes motoras hacia los músculos esqueléticos. Hablando un poco de la vascularización del sistema nervioso central, el cerebro representa un 2% de su peso corporal y consume aproximadamente un 20% del oxígeno y glucosa, y tiene un flujo sanguíneo cerebral de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por minuto, con una autorregulación de un flujo constante entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Y si este flujo sanguíneo cerebral fallara por alguna razón, nos va a llevar a una hipoperfusión, que es, por así decirlo, la disminución del oxígeno en el cerebro, que nos va a llevar a una isquemia, que es un territorio del cerebro en el que no está llegando la suficiente cantidad de oxígeno. O también puede ocurrir otro caso de una hiperperfusión, que es una sobrecarga de este que nos puede llevar a edema cerebral. Y una perla clínica, que imaginemos 5 minutos sin oxígeno en un paciente, esto ya empieza a desarrollar un daño neuronal irreversible. Hablando del sistema de la carótida interna, este también es conocido como la circulación anterior y es responsable de suministrar aproximadamente el 80% del flujo sanguíneo total al cerebro. Y es una red vital porque se encarga de nutrir las áreas encargadas del movimiento, sensibilidad, lenguaje y visión. Su origen viene de la arteria carótida común, que da entonces a la carótida interna. Sus ramas principales va a ser la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la oftálmica y la comunicante posterior. Y se va a encargar entonces de irrigar principalmente la corteza frontal, la corteza parietal y los ganglios basales. Hablemos un poco entonces de los territorios clínicos. Imaginemos que tengamos una obstrucción en la arteria cerebral anterior. Si esta se obstruye, entonces el paciente tendrá debilidad o pérdida de la sensibilidad en la pierna opuesta. Por así decirlo, puede mover el brazo y la cara casi con normalidad, pero la pierna no responde. En el caso de una lesión en la arteria cerebral media, entonces el déficit va a ser un cuadro de una hemiplegia. Entonces, la cara y el brazo están mucho más afectados que la pierna. En el caso de una lesión en la arteria cerebral posterior, entonces el déficit que tendríamos es una hemianopsia homónima contralateral, que es básicamente que el paciente va a perder la mitad del campo visual de ambos ojos en el lado contrario de la lesión. Tenemos el sistema vertebrovasilar, que su origen son las arterias vertebrales que dan a la arteria basilar, y sus ramas son las cerebelosas, la arteria cerebral posterior, y se va a encargar de irrigar el tronco encefálico, el cerebelo y las partes del lóbulo occipital.
Tenemos también el polígono de Willis, que este, por así decirlo, es un sistema de seguridad. Probablemente me atrevo a decir que también es el más importante del cerebro porque su función principal es la compensación del flujo y la protección que nosotros debemos tener ante una isquemia o si digamos que una arteria se obstruye, se va a encontrar una red de interconexión para tratar de suplir el riego sanguíneo en este. Entonces, sus componentes son la arteria comunicante anterior, es esta pequeñita que vemos aquí, las cerebrales anteriores, que serían esta y esta, las carótidas internas, que serían derecha e izquierda también, las comunicantes posteriores, esta de aquí y esta de aquí, las cerebrales posteriores y la arteria basilar. Y bueno, como les mencionaba, su función principal va a ser tratar de compensar las obstrucciones de otras arterias. Hablando de las venas del encéfalo, tenemos lo que son las venas superficiales, que estas drenan la corteza cerebral y la sustancia blanca subcortical. También van a atravesar el espacio subaracnoidea y van a desembocar directamente en los senos de la dura madre. También tenemos las venas profundas, que aquí tenemos lo que es la vena cerebral interna que se va a formar por la unión de venas más pequeñas y la vena de Galeno, que es la que también se conoce como la vena cerebral magna, que es una vena corta y gruesa formada por la unión de venas cerebrales internas y es la principal vía de salida del flujo profundo y van a drenar hacia los senos venosos. Hablando ahora de los senos venosos, su característica principal es que no tienen válvulas y son de flujo lento. Y las principales que tenemos son el seno sagital superior que se ubica en el borde superior, de la hoz del cerebro, en la línea media, y su función es la de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Está el seno recto, que se encuentra en la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, y su función va a ser recibir la sangre de la vena de Galeno. Y el seno cavernoso, que es un seno especial, ubicado a los lados de la silla turca, y su importancia clínica es que por su interior pasan estructuras vitales como la carótida interna y varios pares craneales. Entonces, una infección o trombosis aquí es una emergencia médica grave porque podría afectar los movimientos del ojo y la sensibilidad facial. Bueno, para continuar lo que sería esta clase, vamos a abordar lo que serían los pares craneales. Los pares craneales son doces, los cuales se encuentran en una estructura de pares que forman parte del sistema nervioso periférico. En su mayoría, estos nervios tienen un origen a nivel del encéfalo, y con la excepción de lo que sería el par craneal número 11, que tiene un origen a nivel de la médula espinal. Todos los pares craneales atraviesan diferentes forámenes y fisuras a nivel de la cavidad craneal para dirigirse a lo que serían sus respectivos territorios de inervación. Debido a estas características anatómicas, los pares craneales reciben nombres de pares craneales. En la parte inferior de lo que se vemos la presentación, observamos la vista ventral del o inferior del encéfalo, donde los pares craneales se encuentran resaltados con sus nombres respectivos y sus números romanos. Los pares craneales están constituidos más que todo por fibras de dos tipos, las tipos motoras y la tipo sensitiva. Inclusive podemos encontrar pares craneales que presentan ambas, motoras sensitivas y se conocen como fibras de tipo mixtas. Y dependiendo de estas, ellas presentan una función a nivel específico en cada órgano o en cada sitio de inervación donde ellas se encuentran. Con fines didácticos de esta clase vamos a mencionar eh, específicamente cada tipo de fibra en los pares craneales y vamos a ver sus características y funciones de cada par craneal. Siguiente, por favor. Ok, el primer par craneal es el par conocido como el nervio olfatorio. Este está compuesto por fibras de tipo sensitivas, especializadas, encargadas de conducir lo que sería el sentido del olfato.
Es por tanto que este es el nervio que permite percibir los olores. Al ser una fibra de tipo sensitiva, hay que tener en cuenta lo que mis compañeros han mencionado anteriormente. Esta transmite una señal desde lo que sería la periferia hacia lo que sería el cerebro, conocido como nervios de tipo aferentes. Siguiente, por favor. Ok, el segundo par craneal es conocido como el nervio óptico. Este está compuesto de fibras de tipo sensitivas especializadas para la visión. Su función principal es transmitir los impulsos visuales desde lo que sería la retina del ojo, pasan del globo ocular hacia la retina y posteriormente hacia la corteza visual del cerebro. En cuanto a su recorrido, este nervio tiene un origen más que todo a nivel de las neuronas bipolares de lo que sería la retina. Desde ahí sale de la órbita ósea y posteriormente ingresa a la cavidad craneal a través de lo que sería el conducto óptico. Generalmente los dos nervios ópticos llegan hasta lo que sería el quiasma óptico y de ahí actúan y mandan la señal hacia lo que sería el cerebro. Siguiente, por favor. Ok. El tercer par craneal lo conocemos como el nervio oculomotor. Es un nervio que funciona principalmente a nivel motor. Este nervio tiene su nombre, o su nombre indica que se encarga más que todo de proporcionar la inervación a varios músculos de lo que sería el sistema ocular o músculos extraoculares. Siguiente. Específicamente, este músculo inerva lo que sería el elevador del párpado superior, el músculo oblicuo inferior, el músculo recto superior, el músculo recto inferior y el músculo recto medial. El músculo elevador del párpado, como el nombre lo dice, es responsable de elevar el párpado, mientras que los otros músculos mencionados participan más que todo en distintos movimientos a nivel del globo ocular. Siguiente, por favor. El nervio oculomotor también presenta una inervación de tipo parasimpática. ¿Qué quiere decir? Que esta presenta a nivel de los músculos del esfínter de la pupila y el músculo ciliar y son responsables más que todo de la constricción de la pupila a nivel de lo que sería el músculo esfínter de la pupila y también son encargadas de lo que sería modificar la forma del cristalino para permitir lo que sería la acomodación visual por parte del músculo ciliar. Es importante recordar que las fibras del nervio oculomotor conducen una información de lo que sería desde el cerebro hacia la periferia. Por lo tanto, estas son fibras conocidas como fibras eferentes, o sea, son fibras que llevan información del cerebro hacia lo que sería la periferia. Siguiente, por favor. El cuarto par craneal lo conocemos como el nervio troclear. Este es un nervio que como su función exclusivamente es a nivel motor. Generalmente él inerva únicamente los músculos del oblicuo superior del músculo extraocular. La función del mismo es controlar específicamente, es mirar hacia abajo en depresión de lo que sería el ojo. Este músculo se dispone de manera particular como si colgara de una polea. Por lo tanto, inclusive el nombre de lo que sería el nervio troclear a nivel de lo que sería el área latín es polea, por lo cual el nombre se le da por esta función, sostener lo que sería la parte del globo ocular y al relajarse él va a dar lo que sería la función de depresión de lo que sería el ojo, dando la rotación hacia lo que sería la parte de hacia abajo. Siguiente, por favor. Como punto descriptivo, nos vamos a saltar el quinto par craneal y vamos a tomar el sexto par craneal debido... Ya, ¿qué pasó? No, atrás, 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 aquí, ok.
El sexto par craneal, conocido como el nervio abducen, es un nervio de fusión motora. También participa más que todo en la inervación de los músculos extraoculares del ojo y específicamente inerva lo que sería el músculo del recto lateral. El nombre de este nervio se da a la función, se da más que todo por la función, porque la función de él es abducción de lo que sería el globo ocular y ayuda a lo que sería el desplazamiento del ojo en dirección opuesta a la línea medial. Siguiente. Ok. Estos tres pares craneales ya mencionados están encargados más que todo en los movimientos del ojo, siendo lo que sería el par oculomotor el encargado de la mayoría de los músculos, mientras lo que sería el coclear y abducen solo presentan un músculo en específico de lo que serían los movimientos extraoculares. Siguiente, por favor. El quinto par craneal, conocido como el nervio de trigémino, es un nervio de tipo mixto. Generalmente, esto significa que transporta tanto información sensitiva como información motora. Es el principal nervio sensitivo de la cara y el cuero cabelludo en su porción anterior. En cuanto a sus componentes motor, inerva lo que serían los músculos de la masticación y algunos músculos pequeños asociados, como lo sería el temporal, el macetero y los pterigoideos. Siguiente, por favor. Un dato importante de lo que sería el nervio trigémino es que proviene de lo que sería el latín trigéminus. Esto significa conocido como trillizos, y esto le da el nombre de aquí debido a que la descripción anatómica en su organización, este desprende su raíz sensitiva, se divide más que todo en tres ramas principales. Más que todo, la rama principal de color amarillo, conocida como el nervio oftálmico, la rama de tipo color verde, conocida como el nervio maxilar, y la rama de tipo de color azul, conocido como la rama mandibular del nervio mandibular. Siguiente, por favor. Cada rama o cada nervio del trigémino a nivel sensitivo presenta o se encarga de una inervación sensitiva. Por ejemplo, el nervio oftálmico se encarga de lo que sería la parte sensitiva de la mitad anterior del cuerpo cabelludo, el contenido de la órbita, el paladar superior, la cavidad nasal, el dorso de la nariz, el seno frontal e inclusive otras estructuras. Siguiente. El nervio maxilar transmite información sensitiva desde el párpado inferior, los lados de la nariz, la cavidad nasal, la nasofaringe, la mejilla, los labios superiores e inclusive los dientes superiores. Siguiente. Mientras que lo que sería el nervio mandibular inerva las estructuras de la región inferior de la cara, incluyendo lo que sería el labio inferior, los dos tercios anteriores de la lengua, los dientes inferiores, la mandíbula y lo que sería, además también proporciona inervación de lo que sería el oído externo y la región temporal y parte de lo que sería el conducto auditivo externo. Siguiente. El nervio trigémino también presenta una parte motora que se encarga más que todo de proporcionar la inervación motora a los músculos de la masticación, como son el músculo eh, macetero, los pterigodeos mediales y laterales, igual que el músculo temporal. Entre estos, más que todo, además de la raíz motora, también inervan otros músculos como el mediloideo, el vientre anterior del músculo digástrico, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar. Ok, gracias a esta inervación motora, los nervios del trigémino desempeñan un papel fundamental de la masticación y los movimientos asociados a lo que sería la cavidad oral. Como siguiente punto tenemos lo que sería el par craneal número 7. El par craneal número 7, conocido como el nervio facial, es un nervio de tipo mixto. Cumple diferentes funciones, tanto motoras como sensitivas, y a nivel parasimpático. Siguiente. En su componente motor, generalmente se proporciona inervación de los músculos de la expresión facial, como serían las órbitas de los ojos,
los cigomáticos mayores y menores, y estos músculos más que todo van a realizar gestos como el sonreír, fruncir el ceño o realizar diferentes expresiones o emociones faciales. Generalmente, además, también inervan lo que sería la parte del músculo digestivo, digástrico, o así como lo que sería el músculo estapedio o el esteroideo. Siguiente. Como componente parasimpático, el nervio facial inerva lo que serían las glándulas salivales a nivel submandibular y sublingual, como se pueden ver en la imagen. Generalmente, las glándulas también presenta presencia a nivel de las glándulas lagrimales, a nivel de las glándulas mucosas y a nivel de la cavidad nasal y oral. Y más que todo, estas fibras de tipo parasimpática estimulan la secreción y lo que sería el motor de dichas glándulas. Y se origina más que todo a nivel de el nervio intermedio, que es una parte de lo que sería el nervio facial. Siguiente. Por otro lado, vamos a ver lo que sería el séptimo par craneal, lo que serían las fibras sensitivas a nivel especializadas encargadas de lo que sería el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Asimismo, conduce información sensitiva desde lo que sería la porción del conducto auditivo externo y partes del profundas de lo que sería del oído. Siguiente. El octavo par craneal, conocido como el nervio vestibulococlear, es el nervio sensitivo especializado encargado más que todo de la función de la audición y el equilibrio. Este nervio se divide, siguiente por favor. Este nervio, no, para ver, atrás. Falta una parte, acá. Este nervio se divide más que todo en componentes principales. Los componentes que sería la porción coclear y la porción vestibular, como se pueden ver en la imagen. La porción coclear se encarga más que todo de la inervación de la cóclea y transmite información auditiva hacia lo que sería el cerebro, mientras que la porción vestibular inerva lo que sería el sistema vestibular y conduce información relacionada a lo que sería el equilibrio hacia el cerebro. Siguiente. Siguiente. Ok, dentro de lo que sería el noveno par craneal conocido como el nervio glosofaringio, este es un nervio de tipo mixto y cumple funciones sensitivas, motoras y parasimpáticas. En este componente sensitivo transmite información de lo que sería el cuerpo carotídeo, el seno carotídeo, así como el tercio posterior de la lengua, las tónsilas palatinas, la orofaringe, la piel y conducto auditivo externo de lo que sería el tímpano. Siguiente. Además, esta presenta o transporta lo que sería fibras de tipo sensitivas, especializadas por lo que sería el gusto que proviene del tercio posterior de la lengua hacia lo que sería el cerebro. Es importante mencionar que ya habíamos mencionado que los 2/3 anteriores de la lengua reciben inervación de lo que sería la parte sensitiva gustativa del nervio facial, mientras que el tercio posterior de la lengua recibe de lo que sería el par craneal número 9, que es el glosofaringio. En cuanto a componentes parasimpáticos, vemos que el glosofaringio proporciona una inervación de lo que serían las glándulas paratiroideas, al igual que las glándulas salivales, y estimula lo que sería la función secretora de las mismas. Siguiente. Por otro lado, en su componente a nivel motor, inerva lo que sería el músculo estilofaringio, lo cual forma parte de lo que sería la musculatura de la faringe y participa más que todo de la deglución. El próximo par craneal es el par craneal número 10, conocido como el nervio vago. Generalmente es importante mencionar una cápsula que, como vago o como conocemos la palabra, todo el mundo tiende a pensar que el nervio vago es un nervio que no hace nada. Al contrario, este nervio es el más ampliamente distribuido durante todos los pares craneales. El término vago proviene de lo que sería el latín vagus, que significa viajero, haciendo referencia a su extensión recorrido a lo largo del cuerpo. Este nervio se trata
como un nervio de tipo mixto, compone tanto fibras motoras como fibras de tipo sensitivas. En su componente a nivel sensitivo transporta la información desde diversas estructuras, incluyendo corazón, incluyendo pulmones, incluyendo paladar, faringe, laringe, tráquea, los bronquios y el oído externo. Siguiente. Entonces, es importante mencionar también que el nervio vago conduce o fibras de tipo sensitivas especializadas para lo que sería el gusto de lo que sería la región de la epiglotis y la faringe hacia lo que sería el cerebro. En cuanto a su componente parasimpático, proporciona inervación del músculo liso y a las glándulas de la faringe, laringe y órganos a nivel torácico y los órganos de lo que sería la porción anterior y media de lo que sería el tracto digestivo. Por último, el par craneal también proporciona una inervación de tipo, regresa, proporciona una inervación de tipo motora a nivel de lo que serían los músculos pataloglosos, que es propio de la lengua, y así como los músculos del paladar blando, la faringe y la laringe. De esta manera, este nervio desempeña un papel fundamental en lo que sería la función como el habla, la deglución y conjunto de lo que, en conjunto de lo que sería el nervio glosofaringeo. Siguiente. Como par craneal número 11 presentamos lo que sería el nervio accesorio. Este es un nervio de tipo función motora. Su principal función es proporcionar inervación del músculo esternocleidomastoideo y músculo del trapecio. Generalmente, gracias a esta inervación, permite o participa en lo que serían los movimientos de la rotación de la cabeza y la elevación de los hombros. Siguiente. Dentro de los pares, el par craneal número 12, encontramos lo que sería el nervio hipogloso. Este es un nervio de función motora. Su nombre deriva de lo que sería el término hipo, que significa debajo, y gloso, que significa lengua. Este nervio proporciona una inervación de tipo motor y los músculos, más que todo a nivel de los músculos intrínsecos y extrínsecos de lo que sería la lengua, con excepción de lo que sería el músculo palatogloso, que este se encuentra inervado en el nervio vago. Siguiente, por favor. Ok, dentro de los pares craneales vamos a ver los diferentes orígenes aparentes y lugar de salida trayectoria que presenta cada uno. Dentro del origen aparente a nivel de los pares craneales, presentamos que el nervio olfatorio se encuentra a nivel del bulbo olfatorio y este atraviesa lo que sería la lámina cribosa del hueso etmoides y lleva a lo que sería la cavidad nasal. Mientras tanto, lo que sería el quiasma óptico se encuentra a nivel óptico y su lugar o trayectoria pasa a través de lo que sería el conducto óptico de los huesos de efenoidea hacia lo que sería la órbita. Mientras tanto, lo que sea el oculomotor se encuentra a nivel del tronco cerebral, a nivel del mesencéfalo superior y su lugar de salida o trayectoria es la hendidura de lo que sería efenoidal hacia lo que sería la órbita, donde inervan los músculos oculares extrínsecos. Como tal, el nervio patético se encuentra a nivel de origen, a nivel del tronco cerebral en el mesencéfalo inferior. Eh, es el único par craneal que presenta una parte en la cara posterior y generalmente su trayecto es, es similar a lo que sería el nervio oculomotor hasta lo que sería la hendidura esfenoidal. El nervio del trigémino se encuentra a nivel de lo que sería el puente, en la cara lateral, y posee tres ramas principales emergentes de lo que sería el ganglio trigeminal. Las ramas que mencionamos, la rama oftálmica, la rama axilar y la rama mandibular, y cada una presenta su hendidura o por su surco donde pasan. Generalmente la oftálmica por la hendidura esfenoidal, la maxilar por el agujero redondo mayor y la mandibular por el agujero oval. A nivel de lo que sería el motor ocular externo, generalmente se encuentra a nivel del puente en la cara anterior y atraviesa lo que sería la hendidura esfenoidal para inervar lo que sería el músculo recto externo del ojo. Siguiente, por favor. Dentro de la facial se encuentra a nivel del surco punto vulvar lateral y este pasa por el conducto auditivo interno, generalmente por el agujero estilomaideo para inervar lo que serían los músculos faciales y las glándulas del mismo. El vestíbulo coclear generalmente a nivel del surco puntubular,
y más lateral, y por lo general pasa por el conducto auditivo interno para llegar a lo que sería la cóclea y el vestíbulo del oído interno. El glosofaringio se encuentra a nivel del bulbo raquídeo en la cara lateral y pasa más que todo por el agujero rasgado posterior hacia lo que sería garganta y lengua. El vago o neumogástrico pasa por lo que sería el bulbo raquídeo en la cara lateral y pasa más que todo por el agujero rasgado posterior y se extiende desde el cuello, tórax y abdomen. Mientras que el accesorio se encuentra en el bulbo raquídeo y en la médula espinal y atraviesa lo que sería el agujero rasgado posterior y inerva diferentes músculos como el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el hipogloso se encuentra a nivel de lo bulborraquídeo, a nivel en su cara anterior, y pasa más que todo por el conducto hipogloso para inervar lo que serían los músculos de la lengua. Siguiente, por favor. Ok. Dentro de los pares craneales viscerales y braquiales, vamos a encontrar que la diferencia fundamental entre los pares craneales viscerales y braquiales radican más que todo en las estructuras que inervan, ya sea órganos versus músculos derivados de lo que sería el arco braquial. Y generalmente este tipo de fibras nerviosas que utilizan, vamos a encontrarlas como las vísceras generales parasimpáticas versus las eferentes viscerales especiales. Eh, Dentro de lo que sería una comparativa, vamos a ver que los pares craneales viscerales generalmente se relacionan con la inervación de los órganos internos como glándulas y estructuras lisas del cuerpo como el sistema nervioso autónomo. Generalmente este presenta dos tipos de fibras. Como se pueden ver en la imagen, las tipas de fibras eferentes viscerales generales y las tipos de fibras aferentes viscerales generales. Las eferentes viscerales generales son fibras de tipo parasimpáticas preganglionares que inervan músculo liso, músculo cardíaco y glándulas a nivel de lo que sería el cuerpo, mientras las aferentes viscerales generales llevan información sensitiva desde lo que serían las vísceras al sistema nervioso central. Los pares craneales involucrados en este tipo de fibra o tipo de pares craneales viscerales son el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Los pares craneales braquiales o eferentes viscerales especiales, estas son tipos de, inervan más que todo el músculo derivado de los arcos braquiales, más que todo del embrión. Y a pesar de que inervan un músculo estriado, que suele ser más que todo somático, se clasifican funcionalmente como viscerales porque inervan músculos tanto de masticación, expresión facial, deglución e inclusive fonación. Este tipo de fibras, como las conocemos, eh, son eferentes viscerales especiales y involucran más que todo los diferentes tipos de pares craneales, como sería el trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago y el accesorio. Cada uno enfocándose más que todo en el músculo indicado en las imágenes que presentamos aquí en la diapositiva. Siguiente, por favor. Ok, dentro del sistema nervioso vegetativo, este es ya el último tema de lo que sería esta presentación. Vamos a ver que el sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las funciones corporales involuntarias, como ya lo mencionaron mis compañeros, generalmente formada por lo que sería vísceras, glándulas, músculos lisos y músculos cardíacos, para mantener lo que sería el control de la homeostasis del cuerpo. Generalmente actúa sin algún esfuerzo consciente, generalmente se encuentran para regular los procesos vitales como la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, presión arterial, inclusive la sudoración. Dentro de los componentes, vamos a ver que se dividen en dos ramas principales a menudo y tienen diferentes contrapuestos, o sea, se equilibran entre una de ellas, como lo dijo mi compañera, lo que sería el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Siguiente, por favor. Dentro del sistema nervioso simpático, esta prepara más que todo el cuerpo a situaciones de estrés y emergencias como actividades físicas intensas. Generalmente sus efectos incluyen como aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de pupilas, broncodilatación, aumento de la sudoración, disminuye lo que serían los diferentes efectos como contralaterales de lo que sería el sistema simpático, como sería la vasoconstricción, inhibe lo que sería la micción, causa lo que sería la vasoconstricción periférica, mientras que la vasodilatación central. Siguiente.
Dentro del sistema nervioso parasimpático, este domina más que todo situaciones de reposo, digestión y conservación de la energía. Generalmente respuesta más que todo el descanso y la digestión. Sus efectos incluyen como tal la disminución de la frecuencia cardíaca, el estímulo a lo que sería la digestión, la contracción de pupila, entre otros, como sería la broncoconstricción o cierre de lo que serían los bronquios, aumento de secreciones, podemos encontrar lo que sería a nivel de la vejiga urinaria, promoción de la micción, inclusive a nivel de los órganos reproductores, podemos ver promover las erecciones y las excitaciones. Encontramos también un sistema nervioso, se puede mencionar también el sistema nervioso entérico, que es una tercera división especializada en el cual se da el control directo de lo que sería el sistema gastrointestinal. Esto sería lo último de la charla. Espero que les haya agradado. Si tienen alguna pregunta, por favor, comenten. Siguiente. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Bueno, por el momento no. Yo por lo personal. Doctora, una consulta. ¿Dejamos 15 minutos de receso o iniciamos inmediatamente el taller para terminar la clase? Bien, yo considero que podemos hacer la parte del taller en clase y explicarles el taller 1 porque ya son las 10.